estructura de la misma forma. En la parte superior vamos a encontrar nosotros insertar diseño de página, fórmulas, datos, ¿no? Que en algún momento lo vamos a mencionar para poder trabajar. Igual, ¿no? Cada una de ellas tiene una cinta, ¿sí? Una cinta como la que ustedes pueden ver acá, y esta cinta contiene secciones, como por ejemplo portapapeles, fuente, alineación, número, ¿ok? Y así los nombres que aparecen en la parte inferior son las secciones. Bueno, cada sección contiene dos características. Contiene un comando. Un comando es porque, por ejemplo, acá tengo el alineamiento, ¿no? A la izquierda, al centro. Este es un comando, ¿ok? Negritas, cursiva. Y un control es cuando tiene una serie de comandos. Aquí, por ejemplo, tengo subrayar, ¿no? Tengo dos tipos. Entonces, tengo el control, ¿no? El control, por llamarlo así, por el nombre que lleva primero, que sería subrayar, pero tiene una serie de parámetros o comandos adicionales, ¿no? Igual acá, bueno, eso sería una paleta, ¿no? Un control que contiene una paleta de diferentes colores que podríamos utilizar directamente el que por defecto aparece en su entorno. Igual acá, por ejemplo, otro control, ¿ok? Para poder trabajar diferentes opciones. Entonces tenemos los comandos y tenemos los controles. Al mismo tiempo tenemos una opción de una barra, le llamamos la barra de fórmulas, ¿correcto? Una barra de fórmulas, en donde nosotros vamos a poder directamente colocar el cursor y empezar a escribir. Pero esto tiene que ver mucho con la ubicación en donde se encuentra el indicador de celda. ¿Cuál es el indicador de celda? Aquí lo voy a ampliar un poco para poder verificarlo. Ahí está. Si ustedes se fijan, es este rectángulo de color verde que indica en dónde nos encontramos. Eso se llama indicador de celda. Entonces, ubica el indicador de celda en la celda, valga la redundancia, C2. Entonces me voy acá. Ubica el indicador de celda en la celda F8. Entonces estoy por acá, miren, fila, columna. ¿Correcto? Bajo esa opción, bajo esa alternativa, nosotros podemos ubicar ciertos elementos y digitar en una celda, ¿no? Por ejemplo, me ubico en la F8, me coloco en la barra de fórmulas y puedo digitar, por ejemplo, no sé, datos, una palabra, ¿correcto? Enter me permite ingresar el dato, ¿no? Ingresar el dato a la hoja de cálculo. Voy a colocar un número, por ejemplo 23, si ustedes se van a dar cuenta, nuevamente le doy Enter y aparece 23. Fíjense los datos cómo se ordenan. Datos en forma general, datos por la palabra y datos un número. ¿Ok? Voy a cambiarlo para no estar confundiendo, de repente le llamo números. O lunes, vamos a ponerlo. Lunes. El dato lunes, dato número 23, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos decir lunes 23, ¿no? Que es equívoco porque hoy día es 22. Pero, bueno, si juntamos esos dos datos, me da como coincidencia algo, ¿no? Pero fíjense, alineado, el texto está alineado de izquierda a derecha y los números de derecha a izquierda, ¿ok? Bueno, el indicador de celda nos muestra en dónde vamos a ingresar un dato. Lo mismo, por ejemplo, yo voy a ingresar otro dato acá y le voy a colocar 22, verificando esta opción, o dejo esto y le coloco acá Escape. Por ejemplo, yo digito algo y la tecla Escape me permite, antes de haber presionado Enter, ¿no?, cancelar esa opción. Es lo mismo como si nosotros dijéramos esto, es 56, y acá en la parte superior, en este recuadro, aparece, por ejemplo, una X, que sería cancelar, ¿no? Y introducir el check, que es como el Enter, ¿correcto? Entonces, estamos viendo aquí que tenemos una celda en donde me muestra la ubicación actual del indicador de celda. Y otro en donde nos indica, si es que por A o B, pues no queremos usar Enter ni mover la mano por alguna situación, usar estos controles, por ejemplo, para cancelar, ¿no? Aquí hay una configuración, ya la vamos a ver luego. Por ejemplo, acá voy a colocar 100,
Fíjense ahora, o en el caso, escuchen, Control Enter, la combinación de tecla Control Enter mantiene el indicador de celda, ¿ok?, en la celda en donde se ha ingresado el dato. El Enter pasa a la posición inferior. Control Enter mantiene el indicador de celda, ¿correcto?, en la posición en donde estamos digitando e ingresando algún dato. Bien, combinaciones rápidas, por ejemplo, Control Inicio, ¿sí? Control Inicio para ubicarme en la posición A1, en la celda A1, ¿correcto? A1 me va a permitir ubicarme, Control Inicio me permite colocar siempre el indicador de celda en la posición, en la celda, A1. Aquí viene la opción. Queremos saber o queremos ver la última fila, ¿correcto? Queremos ver la última fila. Para esto, lo único que vamos a hacer es presionamos la tecla Control, ¿correcto? Y simplemente la flecha de direccionamiento hacia abajo. Ustedes se fijan, 1.048.576 filas. La voy a reducir un poco. Cuando le digo reducir, lo que estoy haciendo aquí es Control y la esfera del mouse, la esfera en la parte superior, ¿no?, hacia atrás, ¿ok? Me reduce, fíjense, o me amplía hacia adelante. Y si alguien de repente no quiere estar haciendo tanto esto, en la parte inferior tenemos incrementar, un zoom, ¿correcto?, o disminuir, dependiendo, ¿no? Depende del procedimiento. Entonces, para volver a la celda 1, en este caso, ya que no hay nada en el trayecto de ubicación, nos damos Control y flecha hacia arriba, miren. Pero ¿qué ocurre? Voy a colocarlo acá, miren, en F1, y voy a hacer Control y la flecha hacia abajo. Miren dónde se detiene, ¿correcto? A diferencia de que si colocamos en A1 y en esa columna no existe ningún otro dato, automáticamente me lleva hasta el final, ¿correcto? Entonces, Control hacia arriba, Control y la flecha hacia arriba me está indicando la posición o me regresa a la posición A1 en este caso porque no hay ningún dato. Pero si yo colocase aquí, por ejemplo, martes, Control Inicio, vuelvo a la celda 1, Control y la flecha hacia abajo, miren en donde ubico, ¿correcto? Entonces solamente con Control, flecha hacia abajo o nos ubica en la posición final si es que no hubiera nada en esa columna, ningún dato en la columna. Y si hubiera algo, pues nos lleva al primer dato que exista en esa columna. Igual, ¿no? Por eso aparecen las opciones Control Inicio. En el caso, si ustedes hacen Control Fin, fíjense dónde me ubica. A ver, voy a colocarlo por acá, otro valor, por ejemplo 200, le digo Control Inicio y le digo Control Fin. Observen, Inicio, Control Fin, ¿correcto? Si gustan, voy a colocarlo por acá, voy a colocar, por ejemplo, computadora, Control Enter, Control Inicio y le digo Control Fin. Fíjense dónde se ubica, ¿correcto? Entonces, son algunas combinaciones de tecla que nosotros debemos ir practicando para que cuando tengamos que realizar algún tipo de trabajo, pues nos pueda ayudar y acabar rápido la tarea asignada, ¿no? Si le decimos Control E, ¿correcto? Control E, podemos seleccionar toda la hoja, ¿ok? Y podemos borrar, por ejemplo, lo que acabo de hacer. He dicho Control E, activado la combinación de tecla Control E y selecciono básicamente toda la hoja de cálculo, ¿ok? Y Control Inicio, regreso a la posición. Entonces, como les mencionaba, Control y la flecha hacia abajo, mientras que no tenga nada en la columna, me ubica en la última fila
que tiene una posición, o es la posición 1.048.576. Y lo mismo voy a hacer con la columna, pero voy a hacer control y flecha hacia la derecha. Y tengo esa columna, XFD, ¿correcto? Bueno, quiero saber cuántas columnas, porque ahí tengo letras. Y si empezamos a enumerar de uno en uno, pues ahí vamos a demorar, ¿no? Entonces aquí viene la primera función. Y aquí voy a hacer una aclaración. Tengo la función y tengo la fórmula. Una función es aquella que directamente utiliza sus parámetros para darnos alguna información, mientras que una fórmula utiliza sus parámetros y se concatena o utiliza otras fórmulas para también darnos una información. Como por ejemplo decimos suma y multiplica. Entonces ahí yo tengo una fórmula que puede ser la fórmula o la función suma, ¿no? Multiplica por una fórmula de multiplicación. Entonces ahí hay una combinación, entonces eso ya es completamente una fórmula. Función es porque utiliza sus propios parámetros para darnos información, como por ejemplo simplemente suma, que lo vamos a ver. Pero en este caso voy a usar una función que me va a permitir saber cuántas filas, bueno, ya las conozco, así que ya sé y me va a ayudar para ver si es cierto cuántas filas tengo, pero yo quiero saber cuántas columnas, así que vuelvo nuevamente, control inicio. Vamos a colocarnos aquí, en la posición B2. La posición voy a colocar número de filas, voy a colocar número de columnas. Listo. Se va a pasar muchas veces, por eso las columnas uno lo puede cambiar, ¿no? Entonces aquí miren lo que voy a hacer, sin necesidad de estar arrastrando, como hay una celda que contiene información que sobrepasa el límite, simplemente en el lado derecho de la columna, ¿correcto? En la etiqueta de la columna, por ejemplo en este caso la etiqueta B, en el lado derecho le vamos a dar doble clic y automáticamente se alinea, se amplía a el dato más grande que exista en esa columna. Y ahí lo tenemos. ¿Correcto? Doble clic simplemente, ¿no? Entonces puede estar por aquí, ahí está, pero con un doble clic uno puede ampliarlo automáticamente. Y lo puede hacer con 2, con 3 columnas. Entonces por eso podemos seleccionar, ¿no? 2 columnas, podemos seleccionar 3 columnas. Si esas 3 columnas uno lo amplía, ¿ok? Las 3 se amplían igual. Si uno las reduce, también se reduce. ¿Correcto? Entonces, voy a usar el control Z. Lo que estoy usando aquí es el control Z para volver a su estado normal. ¿Listo? Doble clic, ahí está. ¿Listo? Bien. Entonces, hemos digitado un número de fila, vamos a verlo, vamos a colocar acá, le vamos a decir igual, ¿sí? Igual. Siempre las funciones y las fórmulas trabajan con el símbolo igual, ¿no? Alguien puede usar el más también, es válido. Pero vamos a usar el igual. Igual vamos a colocar contar, ¿sí? Fíjense automáticamente como de repente una ayuda nos muestra la lista de funciones que se asemejan a lo que nosotros estamos digitando. Aquí lo tenemos, de contar blanco. Doble clic, ahí está. Y rango. ¿Cuál es el rango? Aquí viene el detalle. Queremos el número de filas, así que necesito marcar desde la primera posición, ¿no?, de la columna o una de las columnas, para el ejemplo será la columna A, hasta la última posición de esa columna. Eso me va a permitir contar las filas, pero no lo vamos a arrastrar ni nada, vamos a colocarle así de simple, A, 2 puntos A. Fíjense ustedes, ¿ya lo marcó? ¿Sí? A, 2 puntos A. Listo. Ahí lo tenemos.
Pues si quisiera seleccionar todo, pues sí, lo podría hacer control shift, flecha hacia abajo y sí lo va a ubicar, pero más tedioso, ¿no? Entonces colocamos A, dos puntos A y automáticamente ya seleccionó todo y lo vamos a comprobar. Cerramos, ¿no?, el paréntesis y le decimos enter. Ahí está, 1.048.576 filas. Vamos con columnas. Va a ser lo mismo. Igual, contar blanco. Lo tenemos, está el paréntesis. Contar blanco. Y ahora lo que vamos a decir es lo siguiente. ¿Sí? 1, 2 puntos, 1. Fíjense. Con 1, 2 puntos, 1 automáticamente nos está mostrando que ha seleccionado toda la fila desde la primera columna hasta la última columna. Ahí nos está contando la cantidad de columnas que existen. Con Enter podemos observar que la cantidad de columnas que tenemos en una hoja de cálculo serían 16.384 columnas. ¿Correcto? Entonces, ahí, por ejemplo, ya nos está indicando el procedimiento que utiliza Excel, ¿no? A eso se le llama, en el caso, una opción dinámica. ¿Y por qué? Fíjense, yo coloco un dato aquí, cualquiera, miren, aquí en F. Voy a colocar una letra, F, y le voy a decir Control Enter. Fíjense cómo se reduce, ¿ve? Voy a colocar acá otra letra. Fíjense cómo se va reduciendo. Eso se le llama dinámico, porque si yo colocase aquí de repente el valor automático, ¿no? O perdón, digitando el valor y quisiera cambiar, eso no va a cambiar nunca. Entonces, Excel nos va a permitir realizar esta opción de trabajo dinámico cuando alguien modifique una referencia. Ese 11 o AA significa referencia, ya está haciendo la referencia. Está haciendo la referencia a una columna, ¿correcto? O a una fila. Por si es AA, sería toda una fila. Si es 11, sería la primera, en el caso, columna. Eso es una referencia de celda, que lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos los dos datos dinámicos. Voy a borrar esto porque no necesito que se disminuya. Vuelvo al valor original. Y voy a hacer la primera fórmula. Mi primera fórmula va a ser igual, multiplico esto por esto. Esto no es una función, esto es una fórmula. ¿Correcto? Para poder en el caso entender cuando nosotros trabajemos, ¿no? Vamos a usar la siguiente función o vamos a usar la siguiente fórmula. Entonces, en la opción, como ustedes pueden ver, vamos a obtener nosotros el total, ¿no? Eso sería el total de celdas. Total de celdas. En una sola hoja. O sea, en toda esta hoja tenemos el total de celdas, ¿no? Que muestra en pantalla. ¿Listo? Ahora, bajo esta opción, como ustedes pueden ver, uno puede agregar hojas. Yo tengo la hoja 1 en la parte inferior, etiquetado como hoja 1. Esa podemos cambiarle el nombre, si hubiera más hojas, podemos moverle, podemos darle un color. Pues aquí vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Sobre la hoja derecha, ¿sí? Menú contextual, aquí viene la otra opción, fíjense. Estoy aquí en la hoja, menú contextual. Ahí está. Botón de la derecha del mouse. Y estoy hablando del menú contextual. Muchos lo conocemos como anticlic, ¿correcto? El término anticlic no existe en el argot informático. Entonces, por eso nosotros indicamos, ¿no? Ubícate en la celda o ubícate en la etiqueta de la hoja del libro, ¿no? Porque este es un libro, ¿correcto? Ahí está, en la parte superior dice el libro. Ubícate en la hoja 1 del libro, o podríamos llamarlo, a la hora que lo vamos a grabar ya, tenga un nombre. Para este caso, por defecto, aparece como libro 1. Pues vamos a llamarle sesión 1 y el libro se va a llamar sesión 1 y la hoja, para este ejemplo, se llama hoja 1.
Si queremos cambiar el nombre de una forma rápida, podría ser derecha y le decimos cambiar nombre. Botón de la derecha sobre la etiqueta, hoja 1, ¿correcto? Y le decimos cambiar nombre. ¿Ok? Y aquí pues le voy a llamar de repente, a ver, proceso 1, listo. Vamos a agregar una nueva hoja, fíjense acá, para agregar una nueva hoja, ahí lo tienen. Doble clic, podría ser otra forma para cambiar el nombre. Ubicamos el puntero del mouse en la etiqueta de la hoja que queremos cambiar el nombre. Doble clic aquí y le voy a llamar proceso 2. Exacto. Me equivoqué, doble clic nuevamente y borro 1, proceso 2. Ya está. Tengo dos hojas. ¿Sí? El libro en el cual estamos trabajando ya tiene dos hojas. Ahora lo que vamos a hacer es darle color, igual, derecha, ¿correcto? Y vamos a darle un color, ahí está, el color que deseen. Ahí lo tengo. Selecciono ahora acá, miren, ve. Derecha, vamos a darle otro color. Ahí está, ve. Proceso 1 tiene un color, proceso 2 tiene otro color, la etiqueta, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es mover, ¿no? Por ejemplo, podemos mover aquí, ¿correcto? Mover o copiar. Quiero mover la hoja 1 al final, miren. Ahí está. Quiero mover la hoja 1, ¿correcto? Al inicio, ¿sí? O simplemente arrastro. Ahí está. Clic sostenido, ¿sí? Clic sostenido y arrastro. ¿Correcto? Entonces, el mouse tiene tres formas, los botones tienen tres tareas, ¿no? Uno es seleccionar, un clic simplemente, ¿correcto? Doble clic es en algunos casos para editar, en este caso es para editar, en otros casos es para seleccionar, un doble clic, ¿correcto? ¿Sí? Entonces tenemos clic, doble clic y tenemos un clic sostenido, observen, que es para seleccionar. ¿Ok? Eso es lo que tiene el puntero del mouse. Eso es con el botón de la izquierda. Y con el botón de la derecha lo que hace es activar el menú contextual. Dependiendo en donde nos encontremos, activa un menú contextual. Por ejemplo, si yo activo el menú contextual de el encabezado de la columna, etiquetado con la letra E, fíjense, tiene otro menú. Igual, me voy por acá, derecha, tiene otro menú. La barra de tareas, derecha, tiene otro menú. ¿Correcto? Entonces, dependiendo del trabajo que se haga, nosotros podemos realizar diferentes tareas con el puntero del mouse, ¿no? Igual, clic sostenido, arrastro, ahí está, tengo esta opción. Entonces, por ejemplo, uno puede seleccionar, clic sostenido, fíjense las formas. Observen en pantalla, miren cómo va a cambiar el puntero del mouse, ¿sí? Cómo cambia el puntero del mouse, observen. Ubico acá, es una selección. Fíjense el puntero del mouse, es una cruz. Me ubico en el borde, también es una cruz, pero más delgada y presenta una flecha que voy a decir clic sostenido y arrastro. Estoy moviendo el dato, ¿no? Si yo colocara el puntero del mouse en el centro y haría un clic sostenido, lo que haríamos sería una selección. Aquí no, lo que quiero es mover, me ubico aquí, ¿no? En donde se encuentra el dato que necesito mover, copiar. Clic sostenido en el borde, miren cómo cambia el puntero del mouse y arrastro, ¿no? ¿Correcto? Para poder editar este dato tenemos diferentes maneras. La barra, clic y ya puedo editar.
Por ejemplo, le pongo 2 ahí, miren. Si no es esto, lo que hacemos, o no nos acordamos, doble clic aquí, miren, también, directamente. O si no, F2, ya está para editar, miren. Entonces, son las diferentes opciones, ¿no? Que dependiendo del trabajo uno tiene que ir reconociendo para poder trabajar y agilizar las tareas para poder concluir una actividad o algún trabajo que nos indiquen, ¿no? Entonces, tengo el número de columnas, tengo el número de celdas, número de filas, número de columnas y el número de celdas. Recuerden, lo primero que he hecho es usar dos funciones, ¿no? O la función contar blanco, ¿no? Para ambos casos. En la primera he contado la cantidad de filas y en la segunda la cantidad de columnas que tiene esta hoja de cálculo. Al multiplicar tengo las filas, ¿ok? Una cantidad de filas prudente. Yo he intentado, por ejemplo, llenar toda la hoja de cálculo con datos, ¿no? Pero llega un momento en que se detiene. No es que tengo toda la información y puedo usar todo. Dice que requiere memoria y hay una serie de parámetros que nos solicitan. Así que si alguien intentase rellenar la hoja de cálculo con información, pues por ahí se va a detener y va a lanzar un mensaje, advertencia, ¿no? Fallo en memoria, problemas en memoria, ¿no? ¿Listo? Bien, ahí alguna pregunta, perdón. ¿Sí? ¿Está claro la opción? Sí, profesor. Bien. Bien, como les decía, uno puede seleccionar, mover, clic sostenido arrastro, es mover, simple, ¿no? O puedo sacar una copia, miren. Ubico el puntero del mouse en la parte inferior, miren cómo, en la parte superior, a un lado, como guste, pero presiono la tecla control, no la suelto. Y miren ahora cuando uno va a hacer la opción de arrastre, ¿correcto? Parte de ella se copió, miren, pero algunos datos se han perdido, ¿no? Por ejemplo, en este caso aquí se ha perdido, miren. ¿Puede ocurrir esto? ¿No? O lo que hacen algunos simple, ¿no? Control C, Control B, listo. ¿Okay? Pero como les decía, hay datos que se pierden en algún momento, ¿no? Esta referencia básicamente es porque dice que no hay nada asignado. Pues, no es la idea. Vamos a ver ahorita cómo arreglar esa opción. Ese es el número de filas, así que le digo A, dos puntos A nuevamente y listo, ¿no? No hay la referencia, no se asignaba el rango, una celda determinada. Entonces aquí lo que estoy haciendo simplemente es copiar, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, ustedes prueban con lo siguiente, Shift F11, ¿ok? Shift F11, miren qué ocurre, ¿ve? ¿Qué es lo que está pasando acá en la parte inferior? Miren, ¿ve? Shift F11. Nos inserta una nueva hoja. En vez de estar haciendo clic en el símbolo más, pues de repente, no sé, por ahí se nos ocurre, se malogró el mouse o hay algún problema, no lo sé, pues podemos insertar una opción de hoja, ¿no? Para seguir trabajando o realizar algún cambio, ¿no? Igual, son teclas rápidas. Derecha, por ejemplo, me permite eliminar, miren, sobre una hoja, me activo un menú, como les había mencionado, cada objeto tiene un menú diferente y puedo eliminar, ¿no? Correcto, entonces ahí hemos insertado dos hojas, hemos revisado los conceptos, por ejemplo, del entorno, están las filas, las columnas, puedo trabajar con estas opciones.
Y miren ahora esta alternativa, ¿no? Aquí vienen las opciones de referencia de celda, ¿sí? Una referencia de celda, ¿ok? Va a determinar, ¿sí?, la posición bajo la que uno quiere realizar una operación. Por ejemplo, miren, me voy a colocar acá, en la celda E2, voy a colocar igual y simplemente voy a dar un clic acá en C2. Si ustedes se dan cuenta, ahí estamos haciendo una referencia. Esa celda C2, ¿no?, se encuentra en otro lado, pero estando referenciado o está referenciado desde la celda E. Entonces, eso es una celda relativa, así de simple. ¿Y por qué relativa? Miren, control enter para mantener ahí. Y fíjense lo que voy a hacer ahora. Ahora aparece un nuevo control de la referencia celda. Miren, la referencia celda tiene este pequeño recuadro en la parte inferior. Vamos a ver esta opción aquí en la parte inferior. Miren, cuando paso el puntero del mouse, miren cómo es que el puntero del mouse cambia de forma y aparece un símbolo más bien pequeño. Fíjense ahora, arrastro. Si ustedes observan, lo que acaba de hacer es cambiar esa referencia celda. ¿Dónde está? Vamos a ver acá. ¿Ve? Selecciono acá, fíjense acá en la barra de fórmulas. ¿Ve? Dice C2. Me ubico en la celda E3, dice ahora C3. Nos ubicamos en la celda E4 y dice C4. Entonces, lo que ocurre aquí es que cuando uno trabaja con referencia de celdas, ya puede realizar ciertos procesos para poder hacer referencia de una línea, de una fila, de una columna o de una fórmula que me permita obtener información desde otra posición a la posición en donde estamos trabajando, ¿no? Como la que están viendo ustedes. Estamos en la celda E2 y aparece el valor de la celda C2. Entonces, a esa opción que ustedes ven, que dice C2, que podría ser C3, como en este caso, C4, se le conoce como referencia de celda, porque cambia. Si arrastramos horizontalmente, no hay nada, y es verdad, porque en la opción D2 no hay nada. ¿Listo? Entonces, cuando uno trabaja con referencia de celdas, cuando uno arrastra verticalmente o cuando uno rellena verticalmente, fíjense, rellenar verticalmente, lo que cambia, ¿qué cosa es? Son las filas. Aquí S2, aquí S3 y aquí S4. Si rellenamos horizontalmente, fíjense, me voy acá, D2, aquí, E2. Entonces, si arrastramos horizontalmente la opción de relleno del indicador de celda, pues lo que va a cambiar es la fila. Entonces, a eso nosotros le llamamos referencia de celda, ¿correcto? Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Estos tres valores, ¿sí? Estos tres valores lo vamos a multiplicar por un valor cualquiera, por 2. En F1, ¿sí? Voy a colocar 2 en F1. Ahí ver, ¿sí? En F1 vamos a colocar 2. En la opción aquí, lo que voy a hacer, ¿sí?, es decirle, miren, igual este valor multiplicado por este valor, ¿correcto? Pero ¿qué va a ocurrir acá?
Vamos a hacerlo adrede y vamos a cerrar la fórmula, o vamos a insertar la fórmula. Le voy a decir control enter. Ahí está. Lo que ha ocurrido es que este valor, ¿no?, se ha multiplicado por este valor, pero usando su referencia de celdas. Miren, la referencia de celdas. ¿Qué vamos a hacer? Voy a seguir arrastrando acá. Observen. Miren cómo va cambiando. Y voy a seguir arrastrando aquí. Miren cómo cambia. Si lo que queríamos era que se mantenga este valor constante para multiplicar estos tres datos, entonces tendríamos que haber hecho esto. Miren, me ubico en cualquier parte de la referencia de la celda y le decimos en este caso F4. Miren, F4, el primer F4 coloca el símbolo dólar delante de la columna y delante de la fila. Dólar, como ustedes pueden ver ahí, miren. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Significa que esa celda va a ser, o esa referencia de celda va a ser fija. Vamos a verlo. Control enter. Y rellenamos. Fíjense ahora. Multiplica por 2. Multiplica por 2. Y multiplica por 2. ¿Correcto? Entonces, aquí ya estamos haciendo lo que nosotros vamos a conocer referencias mixtas. Estoy haciendo una referencia absoluta, relativa, con una referencia absoluta. ¿Qué significa esto? Significa de que esta referencia de celda nunca se va a mover. Referencia relativa, referencia absoluta. Así. Algunos dicen lo siguiente, ¿no? Ya es cuestión de interpretación. Dice, una referencia mixta puede ser así también. Miren, le digo F4. Si voy a arrastrar hacia la parte inferior, hacia abajo, ¿qué debe mantenerse fija? ¿La fila o la columna? Si rellenamos hacia abajo y queremos mantener esta referencia de celda, ¿no?, ¿qué debemos fijar? ¿La fila o la columna? La columna. La columna. Entonces miren acá, ¿ve? Nuevamente le digo F4, ¿ve? Miren cómo cambia, ¿ve? F4 nuevamente. Entonces, algunos a esa opción ya le llaman mixta. ¿Por qué? Porque tiene la columna fija y la fila es la que se mueve. Vamos a ver. Control enter. Miren. Y arrastramos. ¿Ve? Miren. ¿Ok? Tengo esta opción. Miren. ¿Ve? ¿Correcto? Volvemos acá. Vuelvo nuevamente. El último F4 lo desactiva. Entonces, el primer F4, dólar. El segundo F4 fija la fila. Entonces, con respecto a la respuesta que dijo su compañero, lo que se debería fijar para ese ejemplo es la fila. ¿Correcto? Ahí está. Control Enter para mantener el indicador de celda y relleno. Ahí está. Fíjense. F1. F1, F1, manteniendo fija la fila, ¿correcto? Manteniendo fija la fila. Entonces, algunos ya le llaman a esta una opción mixta, ¿no? Si fuera absoluta, ¿sí? Si fuera absoluta, significa que voy a hacer que este valor, ¿sí?, solamente el valor, este valor, ¿no?, F4, ahí, haga referencia a esa ubicación. En algunas fórmulas lo vamos a trabajar. Control Enter, relleno, ahí está. Dólar mantiene la misma referencia de celda. Esto es absoluta. No cambia ni la fila ni la columna. Si esto de aquí, ¿no?,
lo rellenamos horizontalmente. Miren, ve. Se mantiene. Si rellenamos por acá, se mantiene. Esa es la opción de absoluta. No cambia por nada del mundo. Así rellenemos horizontal o rellenemos vertical, la referencia a esa celda, ¿no? Utilizando los comodines, en el caso dólar, nos va a permitir fijar totalmente fila o columna. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos los tres tipos. Vuelvo a repetirlo, lo voy a digitar acá. Tenemos referencia, ¿sí? Referencia de celdas, ¿sí? Y la referencia de celdas tenemos, ¿no? Relativas a mixtas, porque hemos visto las opciones mixtas, y tenemos las, a ver, absolutas. ¿Listo? Y con estas vamos a trabajar. En algún momento necesitaremos solamente las relativas, en otro momento necesitaremos solamente las mixtas, y en el caso, en algunos serían las absolutas, ¿no? Va a depender mucho del trabajo que uno esté desarrollando. ¿Correcto? La tecla F12 nos va a permitir guardar un libro, ¿sí? Al presionar F12, ¿no? Es la opción que nos permite guardar un libro. Y cuando ya está guardado, por ejemplo, es lo que vamos a hacer ahorita, lo voy a guardar en una carpeta de mis documentos y lo voy a llamar Excel avanzado, vamos a llamarlo así, sesión Excel avanzada, nada más, Enter. Listo, ingreso, y aquí lo que les decía, ¿no? Le vamos a dar un nombre, el nombre que ustedes deseen. Le voy a llamar sesión 1 de Excel avanzado. Por ejemplo, se me ocurre, pueden colocarle cualquier nombre si es que desean grabarlo. ¿Listo? Vamos a darle un poquito más de seguridad a la opción, ¿no? Excel lo permite. Miren, nos vamos a herramienta y nos vamos, en el caso, a generales. Ahí está, de apertura y de escritura, ¿no? Si es que alguien quisiera dar seguridad a su libro. Comúnmente esto se hace cuando uno empieza a trabajar con macros, ¿no? Porque no queremos que modifiquen nuestras macros, ¿no? El archivo no lo puedan abrir, e inclusive cuando uno haga macros tiene o puede colocar seguridad, una contraseña a la opción de su macro, ¿no? Por ejemplo acá, como les decía, voy a colocar 1, 2, 3 nada más, Enter, y me pide la confirmación, ¿no? 1, 2, 3. Listo. Voy a guardar. ¿Listo? Entonces recuerden, lo que se hace en el caso es F12 para guardar, ¿no? Si me olvidé de la combinación de tecla F12, me voy acá, ¿no? Archivo, guardar como, ¿no? ¿Sí? Y puedo guardar en la ubicación que nos indiquen, ¿no? Ese es el famoso guardar como. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a borrar esto, ¿sí? Y ahora sí, para guardar la modificación, ¿sí? Para guardar la modificación es control G. Así de simple. ¿Listo? Entonces con control G guardamos la modificación de la hoja de cálculo. Ahí está. Con control R, cerramos el libro. ¿Sí? Control R es para cerrar el libro. Y control A para poder abrir el libro, ¿no? Ahí lo tenemos. Bueno, aquí nos ayuda bastante porque aparece en una lista de, una lista de archivos que ya han venido trabajando y que pues están guardados pues, en alguna ubicación, ¿no? Nos pide la contraseña y ahí lo tenemos. ¿Listo? Bien, no sé, ¿alguna pregunta o algo que en el caso quisiéramos, no sé, que vuelva a repetir, que lo reconozcamos, no sé?
Usted dirá. Profesor, con respecto a la contraseña, ¿cómo era después de F12? Claro, F12, lo había mencionado, y aquí en herramientas, en la parte inferior hay un control que contiene una serie de comandos, herramientas, y nos vamos a opciones generales. ¿No se está viendo ahí, creo? ¿Me parece? Sí, 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 eso lo hice. Yo aquí no lo veo. A ver. No, profe, no se ve. Ahora sí. Herramienta, dice. Claro, el botón herramientas, no me aparece la lista, miren. Aparece opciones generales. Hay una alternativa que dice opciones generales. Le damos un clic ahí y aparece la opción de colocar contraseña o contraseña de escritura, ¿no? Y ahí colocan la contraseña. Lo voy a cambiar, por ejemplo. Le voy a decir 258, enter, 258. Desea reemplazar, sí, le digo. Ya está, control R, control A, 258. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Bien, voy a eliminar todo esto, como le decía. Otra forma rápida de poder hacer una selección aquí es acá arriba, ¿no? Fíjense, aquí en la parte superior, en la intersección de los del encabezado de columna, ¿no? Y el encabezado de fila, llamémoslo así, pues hay una flechita hacia abajo, le damos un clic. Y también nos permite seleccionar todo, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? A ver, vamos a ver aquí rapidito. Voy a ver una opción aquí donde está documentos. Bien, ese es el clásico que vamos a ver ahorita, a ver. Mira lo que vamos a hacer ahora. Voy a colocar acá un par de nombre de campos, ¿sí? Voy a colocar aquí código, ¿listo? Y aquí, por ejemplo, lunes, ¿sí? Martes. Fíjense lo que voy a hacer, ¿ve? Selecciono los dos y voy a rellenar. Si ustedes están viendo, dice miércoles, ¿no? Jueves y viernes. ¿Correcto? Eso es rellenar. ¿Ok? Cuando digo código, podemos decir en el caso que puede ser la lista de repente de números ordenados, ¿no? Selecciono aquí y voy a moverlo. Por ejemplo, por acá. Listo. Voy a hacer ahora aquí 1, 2, fíjense, nada más selecciono y relleno hasta 15. ¿Sí? Rellenar. ¿Correcto? Estas opciones se encuentran aquí. Fíjense, nos vamos en la parte superior, separador inicio. Nos vamos a la opción de rellenar, observen acá, en la sección de modificar, ¿sí? La sección de modificar,
hay una opción, un control llamado rellenar y que contiene una serie de opciones, ¿no? Entonces nos vamos en el caso a series, ahí está, fila, ¿qué quiere rellenar? Filas, columnas le digo, incrementar, por ejemplo, límite, le voy a colocar 10, fíjense, perdón, aquí, voy a colocar un número, ¿sí? Voy a colocar un número, me olvidé de colocar el número. Del 1, incrementa de 1 en 1, límite 10. Perdón. Aquí. Debería haber hecho hace rato esto. Está 10 nomás. O ahí, de frente. Ahí está. Sin colocar el límite. ¿Listo? ¿Sí? Nuevamente, coloco el valor, marco las posiciones, ¿sí? Que uno desea, aquí que serían 15, rellenar series y de 1 en 1, por ejemplo. Queremos que sea de 2 en 2, pues le decimos, ¿no? Series que vaya de 2 en 2, ahí está, ahí lo tenemos. ¿Listo? Que podría ser de 2 en 2, miren, 3, 5. ¿No? 1, 3, 5, 7, 9, 11 y así sucesivamente. ¿Correcto? Siempre colocando un valor aquí vamos a necesitar, fíjense ahí, columnas les dije, 1, 2, 4, 8. Nuevamente, no, voy a borrar esto, vamos a hacer en filas, voy a colocar de 2. Series, filas los dejo, geométrica, les digo que vaya de 2 en 2 y que vaya hasta 20. Estable. ¿Sí? De 2 en 2, geométrica, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, ¿no? Voy a dejar esto aquí. Por 2 nada más. 24. Ahí está. ¿Listo? Entonces, igual acá podría ser con esta opción. Vamos a ver aquí. Voy a marcar esta alternativa. Listo, cronológica. Queremos meses. Series. Cronológica. Días laborales. A ver qué pasó. Incrementé de 1 en 1. Creo que tengo que darle esa. A ver qué pasó aquí. Están los días. Día laboral. Incremento debería ser lo mismo, estoy simplemente viendo los días.
Algo me estoy perdiendo. Vamos a ver esto. Autorrellenar, entonces era la opción. Aquí vamos a colocarle, hoy día estamos 22. 22 de el 3 del 2021. Fechas, cronológico es para fechas, no para días. Listo. Ahí está. Se activó automáticamente. Fecha de 1 en 1. Ahí lo tengo. Rellenar era para las opciones de días, ¿no? Ahí está, de 1 en 1. Correcto, las fechas. Bien, y los días. Vamos a ver esto entonces. Observen aquí, por favor. Voy a colocar 3 procedimientos. Miren acá, la hoja 3. También le voy a llamar proceso. A ver. Proceso 3. Miren lo que voy a hacer. Lo voy a dejar en blanco esto. Selecciono aquí, presiono la tecla Shift y selecciono las 3 hojas. Observen. Nuevamente. ¿Sí? Me ubico en la primera hoja. ¿Listo? Me ubico en la primera hoja, proceso 1. Presionamos la tecla Shift y seleccionamos la última hoja. ¿Listo? Miren lo que voy a hacer acá. Voy a escribir código. ¿Perfecto? Voy a colocar lunes. Voy a seleccionar martes, miércoles, jueves, viernes. Voy a hacer la opción de series, autorrellenar. Ahí está. Voy a seleccionar aquí, voy a colocar un número de 1 en 1. Y vamos a rellenar así. Perdón, me faltó el 2 aquí, 2. ¿Sí? Y voy a rellenar aquí. Ahí está, para probar. ¿Correcto? Vamos a colocarle ventas. ¿Listo? El día lunes, supongamos, se vendió 2000 o 250 soles. El formato quedó, no hay problema, lo podemos eliminar. El 300 soles, 400 soles, 500 soles. Y el día viernes, una venta muy baja. Observen acá, selecciono y le voy a quitar el formato. Miren cómo el formato, como hace rato le hemos colocado un formato de fecha, ha dejado ese formato, ¿no?, en la celda. Así que lo único que hacemos es aquí irnos a la sección o al separador inicio, sección número, y nos vamos hasta general. Listo, ahí lo tenemos. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ahí podemos ver las opciones. Igual acá, si alguien en el caso, por ejemplo, le colocase unas ventas de repente entre 200 y fíjense acá, reducido, no nos conviene porque ya perdimos aquí. Así que le vamos a decir, por ejemplo, 245, a ver. Y ahí está. ¿Listo? Podemos hacer esta opción. Podemos usar otra función de repente, ¿no?, que nos permita generar números, ¿no? Generar números. Por ejemplo, podemos colocar ¿sí?, aleatorio. Por ejemplo. ¿Listo? Y esto lo voy a multiplicar por 100. Está bien. Entonces, la opción aleatorio, miren. Y si lo multiplico por 1000, ahí sale. ¿Ok? Pero alguien dirá, profesor, tiene decimales. Bueno, queremos enteros y aquí ya, esto sería una fórmula. Entonces le decimos, ¿no?, redondear. Redondear. ¿Sí? A
0 decimales, por ejemplo. Ahí está. Si arrastramos, miren, cada opción de F9 nos permite hacer los cambios, miren. ¿Sí? Esta sería la fórmula, redondear, ¿no? Bueno, es aleatorio por 1000, ¿sí? O por 10.000, creo que le da 1, 2, 3, perdón, por 10.000. Le podemos dar por 1000 a ver qué ocurre. ¿Listo? Y relleno, ¿no? Ahí está. F9 es la opción que nos permite, pero igual, le damos un clic fuera, apenas digitamos algo, cambia. ¿Listo? Pero si queremos comprobarlo, cada cambio que haga va a cambiar esta fórmula, el resultado de la fórmula. Podemos decir F9 y vamos probando. ¿Listo? Entonces, las maneras son diversas. Aquí yo le voy a colocar que simplemente son 100, aquí sería 110 y pues el resto del día lo relleno. Listo, fíjense, ¿no? Podría ser vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3, no sé. El lunes cuánto vendió, el martes, ¿no? Y así. Por ejemplo, acá voy a colocar 385. Y aquí vamos a ver que el vendedor bajó sus ventas, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Igual aquí de repente pues le coloco, voy a colocar 50 y aquí 60. Y este vendedor debe incrementar durante, o los vendedores han ido incrementando, ¿no? Perdón, los vendedores han ido incrementando, ¿no? El primer vendedor vendió 50, el segundo el día martes y así sucesivamente, ¿no? Y aquí le voy a colocar 210 y rellenamos. Bueno, como lo voy a repetir, son opciones rápidas que podemos ver. Fíjense ahora voy a seleccionar proceso 3 y ustedes se fijarán en el proceso 1, todo lo que tenga el mismo tamaño. Ahí está, miren. Aquí lo mismo y aquí lo mismo, miren. Observen. ¿Listo? Lo que se ha hecho es una copia de datos. Bueno, lo que quería realmente era el formato nada más, porque se supone que cada una de las hojas va a tener datos diferentes, ¿no? Pero para indicar de que uno puede crear un formato, ¿ok? ¿No? Y esta no necesitas ni copiar, ni hacer un duplicado de la hoja, ni nada por el estilo, ¿no? Igual, sirve para las opciones que uno quiere implementar. Voy a ubicarme en esta hoja, en la 1. Voy a marcar las 3. Igual, miren, selecciono acá. A esto le voy a dar un color. Por acá también. Le voy a dar otro color. Bueno, ya depende de ustedes qué color quisieran dar a cada una de las opciones. Por aquí también, ¿no? ¿Listo? A algunos les gusta estar con esta opción, de repente aquí en blanco y aquí también en blanco, algo así. Lo que voy a hacer, miren, es copiar el formato, ¿ve? Copiar formato. Ahí está, ¿ve? ¿Listo? Bueno, creo que solamente debería estar esta aquí así, nada más que lo ven. Ahí está, ¿ve? Estoy copiando el formato. ¿Listo? Pues le doy negritas acá. Centramos. Cierro aquí un poco más el ancho de la columna. ¿Listo? Voy a desaparecer estas líneas. Miren, voy a desaparecer estas líneas. Nos vamos a pista y le decimos en la opción cuadrícula, ¿no? Fíjense, ¿no? Las cuadrículas. Necesito que haya líneas, así que nos vamos a inicio. Tenemos esta opción, el control para bordes, ¿sí? Para bordes. Voy a ir a más bordes y le voy a indicar un tipo de borde aquí y aquí.
Algo así, miren. ¿Listo? Aquí también voy a colocar ese tipo de bordes. Estoy seleccionando este estilo de línea y ubicándolo básicamente, ¿no?, en la opción de bordes, ¿no? Ahí está. Voy a colocar las fórmulas, ¿sí? Fíjense, una forma rápida es usando este control en la parte superior, donde uno le dice suma, y ahí está. Fíjense, ¿no? Perdón, función, ¿no? Usar la función, correcto, el conjunto de funciones, aquí. ¿Listo? Y aquí así. Fíjense lo que estoy haciendo, estamos rellenando. Ojo, voy a alejar un poco más esto. Miren acá, en la parte inferior, rellenamos la fórmula. ¿Y por qué se rellena en el caso? Porque este es un conjunto, un rango de celdas, ¿no?, entre C3 y C17, o sea, la suma de todo esto. ¿Correcto? Y son celdas relativas, miren, C3, C17. Aquí sería D3, D17. Aquí sería E3, E17 y así sucesivamente, ¿no? Han cambiado, hemos arrastrado horizontalmente, lo que está cambiando en el caso son las columnas. Las filas se mantienen. Ya está. Bueno, queremos darle un formato más a esta opción. Miren, seleccionamos acá. Voy a seleccionar todo. ¿Ok? Y en la parte superior está la opción del símbolo dólar. Como ustedes pueden ver, ¿no? Esta simbología aquí. ¿Correcto? Ahí está, miren. Ampliamos un poco las columnas. Yo les dije que seleccionando las columnas podemos ampliar aquí. Ahí está la opción. ¿Listo? Aquí puedo colocar total o subtotales, ¿no? Totales, total. ¿Listo? Ahí está. Fíjense, ahora sí. Aquí, aquí y aquí. Entonces, el formato es el mismo para las tres hojas, miren. El formato es el mismo para las tres hojas. Se le ha dado, ¿no?, el símbolo monetario de contabilidad, ¿correcto? Se le ha aplicado la función suma, se le ha dado un formato a el rango. Ojo, esto no es una tabla, esto es un rango, ¿correcto? Una tabla tiene otras características y se crea de otra manera. Esto es un rango simplemente de datos, ¿no? De acá a acá hay un rango de datos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos va a ayudar en algún momento a poder realizar ciertas operaciones. Ahora quiero el total. Fíjense acá, miren. ¿Sí? Aquí, entonces lo vamos a colocar subtotal. Voy a seleccionar todas las hojas. Voy a decirle subtotal. Sí, voy a ampliar un poco más esta columna. Ahí está, miren. Y aquí, de aquí a aquí, como que le doy formato, voy a hacer combinar. Observen acá, inicio la sección de alineación y aquí hay una opción de combinar. ¿Sí? Está combinar al centro, ¿no? Horizontal, cambiar celda, separar, vamos con combinar. ¿Listo? Y aquí le vamos a colocar total. Y alineamos a la derecha. ¿Listo? Algo así. Pues le digo, es cuestión de darle las opciones que ustedes conocen. Aquí, por ejemplo, le voy a indicar el estilo para esta opción aquí. ¿Listo? Ahí está. Bien. Queremos hacer la suma de todo.
Pero miren lo que vamos a desarrollar. Primero voy a marcar todo. ¿Sí? ¿Correcto? Voy a marcar todo. A este rango, me voy acá a la parte superior, en la celda que dice cuadro de nombre, ojo, cuadro de nombre, y le voy a colocar ventas. ¿Sí? Ventas. ¿Listo? Voy a quitar la selección y miren ahora. Selecciono acá y digo ventas. Automáticamente se selecciona todo. ¿Listo? Ahora quiero todo de este rango. Voy acá y le digo subtotal. Entonces quito la selección y ahora tengo subtotal, tengo ventas. Ojo, solamente la selección, ¿no? Miren lo que voy a hacer aquí en la parte inferior. Voy a escribir la función suma de subtotal. Miren ahí, ve. Subtotal. Suma de subtotal. Todo el rango. Ya no tengo que estar seleccionando, le hemos dado un nombre al rango, podemos dar a cada columna, a una celda, un nombre y poder utilizarlo en el momento que uno necesite. Entonces le acabo de dar un nombre a un rango, por eso le decía, esto es un rango de datos, no es una tabla. ¿Ok? Enter y ahí está. Le aplico el formato que necesito, ¿no? De repente por ahí una negrita, una cursiva y listo. ¿Correcto? Entonces, esto se debe de haber aplicado en los tres. ¿Listo? Ahí está. ¿Correcto? Como está en la misma posición, sino que en diferentes hojas. Ahora, en algún momento nos podrán decir, pero ¿y esto dónde está? Vamos aquí, miren. Queremos administrar este rango de datos, ¿no? Entonces, en la opción, a ver, ¿dónde estábamos? Aquí. Fórmulas, administrador de nombres. Ojo, uno ha trabajado con esta opción, ¿no? Ahí está, ¿ve? En el entorno de Excel, pero uno quiere trabajar básicamente la opción, ¿sí?, de rangos, pues se va al separador fórmulas, a la sección de nombre definidos y no vamos a administrar nombres. Y ahí están los dos datos que nosotros, o los dos rangos que hemos creado, ¿no? Voy a eliminar ventas, no va a afectar en nada. ¿Listo? ¿Perdón? A ver, un ratito, me parece que aquí. A ver. Ah, no me permite cambiar. A ver, le dije fórmulas, administrador de nombres. Ahí está, ahora sí, ¿no? Ahí la tenemos. ¿Listo? Desde acá podemos crear también, le podemos decir nuevo. Ahí está, nombre, le voy a colocar ventas, nuevamente, ¿correcto? Dice, se refiere a qué, a todo esto, por ejemplo. ¿Listo? Ya estamos. Ahí está. Puedo eliminarlo, como les menciono, puedo modificarlo, de repente necesito que trabaje de otra manera. Pero vuelvo a repetirlo, ¿no? La idea es trabajar con rangos. Inicialmente es rango, para luego ya crear las tablas y ahí es donde vamos a ver lo que algunos conocemos como tablas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, esto es para un trabajo, alguien necesita el formato, ojo, el formato, los contenidos, ¿no? Lo hemos generado al azar para poder hacer el ejercicio.
uno puede ir trabajando esta opción, de repente semana 1, semana 2, semana 3, no lo sé, o un formato para determinado tipo de trabajo. No, pero como ustedes pueden ver, al seleccionar las hojas que uno desee, se replica todo lo que hagamos en todas las hojas. ¿Listo? Una forma rápida de trabajo, y esto lo vamos a ver luego en la configuración. Vamos a ver esto, miren, selecciono aquí, ¿no? Desde aquí a aquí, ¿sí? Y en la opción, fíjense, F11. Están los días y las ventas que se realizaron, por ejemplo. Pero miren, lo genera en una nueva hoja, ¿sí? En una hoja de gráficos, ¿correcto? Voy a borrarlo. Estoy aquí. Quiero, por ejemplo, solamente las ventas de los días lunes. F11. Ahí está. ¿Correcto? Es una forma rápida, si alguien nos pide en algún momento, ¿no? Por ejemplo, quiero los totales. F11. Alguien le dice, pero yo no necesito en un PAI para saber realmente, ¿no? Bien, lo cambiamos, pues, en el caso, ¿no? Cambiar, ¿dónde está? Cambiar el tipo de gráfica. Nos vamos a la opción de circular, no sé, depende de lo que deseen. Ahí está. ¿Listo? Entonces, lo único que he hecho es simplemente seleccionar el dato que necesito, o el conjunto de datos, y la tecla F11. Automáticamente me genera una gráfica siempre de barra, ¿no? ¿Sí? Aquí, o de columna creo que es la opción. Columnas, perdón, ¿sí? De columna, siempre lo genera de esa manera. Pero nosotros podemos darle los cambios que se requieran, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Y configurarlo. Por ejemplo, acá el símbolo más, miren, nos permite etiqueta de datos. Ahí está, miren. Los valores. Una leyenda. Ahí está la leyenda. ¿Correcto? ¿Sí? Y poder saber de repente qué información es que corresponde, ¿no? Arriba, abajo, ¿sí? En la parte inferior, ahí está. Y de repente alguien a veces nos dice, a ver, quiero ver de otra posición, ahí está, miren. ¿Listo? Y ahí podemos ir por ahora revisando algunas de estas opciones para poder trabajar, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Podemos cambiar el título acá en la parte inferior, o superior, perdón. Ventas de repente. O... grupo A, se me ocurre aquí. Igual y podemos, ¿no? Darle negritas, tamaño de fuente, ¿no? Cambiarle la fuente. Ahí está, un color. Bien. Entonces, como le mencionaba, es ya cuestión de que uno pueda trabajar con la información, ¿no? Esto sería, ya, miren acá, voy a editar
Ahí está en la parte inferior, bien. Lo único que he hecho es irme acá, selección de datos. Las series es una sola serie, que es esta, que está en la parte inferior, que ustedes pueden observar. Y lo único que he hecho es editar. En la opción de editar me dice qué título quieres colocar. Pues en el caso serían lunes, martes, miércoles, que son las ventas o los subtotales de ventas que hubo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de todos los posibles vendedores que tenemos aquí, ¿no? Ahí está. Entonces por color ya puedo identificar, ¿no? ¿Listo? Entonces miren, un proceso rápido de las hojas, cada hoja podría tener una gráfica. Ahora, esa gráfica no la queremos aquí, ¿no? Fíjense ahora lo que vamos a trabajar aquí. Aquí. No. Ahí está. Miren, mover gráfico, observen. Clic acá. Mover gráfico. ¿Sí? Bueno, pregunta a qué hoja. Hoja nueva o una hoja. Ahí está, ¿no? Quiero en el proceso 1. Listo. ¿Ok? Entonces tengo las opciones, ya ustedes las pueden ubicar en donde crean conveniente, ¿no? Tienen su tabla, tienen su gráfica. Ahí está. Bueno, lo puedo seleccionar, puedo reducir el tamaño directamente, no necesito todavía un asistente ni nada por el estilo. Ahí está. Listo, los días, la gráfica. Señor, una consulta. Dígame. Para cambiar de hoja, ¿existe alguna tecla rápida? De una manera más rápida, cambiar de hoja. Así. Control AB Page hacia adelante y Control Right Page retrocedes. Para pasar de hoja en hoja. Control AB Page. Depende del teclado AB Page, ¿no? Avance de página. ¿Sí? O retrocedo, ¿no? ¿Sí? ¿Salió? Sí. Listo. Entonces, y así vamos a ir viendo, sí, es muy importante. A mí me gusta bastante trabajar con teclas rápidas. Ayuda bastante en el trabajo, ¿no? Y si algunas no conocemos, las buscamos para ver, porque algunas un poquito, como tienen muy poco uso, casi no aparecen, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, miren, esa es una forma rápida de trabajo, ¿no? Para duplicar la información entre las hojas, los formatos y todo lo que las fórmulas, lo que uno quiere implementar, y poder trabajar una gráfica rápida, ¿no? Solamente selecciono el dato, la tecla F11 me genera una nueva hoja y ahí puedo hacer la configuración. Si no quiero, inclusive acá, si no quiero esta hoja o esta gráfica aquí, me dicen no, tiene que ser por separado, derecha, mover gráfica, ¿no? Y aparece, mover gráfica, y le decimos, ¿sabes qué? Lo vamos a mandar en una hoja nueva, ¿sí? Gráfico, ¿no? O le digo gráfico, que nada más de proceso 1. Proceso 1. Listo, ahí está, ¿no? De la gráfica, por ejemplo, del proceso 1. Lo ubico por aquí para que pues esté ahí a la par y puedo identificarlo. ¿Correcto? Y puedo cambiar los tipos de gráficas que uno desee. Bueno, eso es un asistente. Luego vamos a ver el paso a paso. Oye, ¿por qué horizontal? ¿Por qué series? O, inclusive acá, miren, hay un cambio de datos. Cambiar datos, miren lo que ocurre. Se vuelve uno solo. Cambiar datos. Este botón de simple nos dice, oye, pasa algo, ¿no? Si ustedes han visto, aquí existe en el caso, ¿no? Una opción de serie. A ver, no, perdón. Vamos a cambiar aquí.
Aquí. Si ustedes ven, serie, ¿no? Fíjense, entrada de leyenda de series y etiqueta del eje horizontal, ¿no? Que es la parte superior que nosotros hemos tomado. La serie es una sola fila, que puede ser fila o que puede ser columna, ¿no? Esto se aprecia más cuando son mayor cantidad de datos. Aquí puede haber serie 1, serie 2, serie 3, serie 4. Si queremos de repente por vendedores, podemos hacer la gráfica también. Claro, se va a acumular todo. Por ejemplo, aquí puedo seleccionar todo esto así. Lo que hicimos al inicio. Ahí está. Y esto es por vendedores, miren. ¿Ok? Y si nos vamos a la opción de seleccionar datos, ahí está. ¿Ve? Todas las series correspondientes. ¿Listo? Sí, que serían 1, 2, 3, 4, 5. En el caso, ahí están las 5 series, ¿no? Hay un dato más que está incluyéndose. Vamos a ver aquí. Este de aquí. Ah, es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Lo está tomando como una serie más, ¿no? No debería estar en la opción. Así que esta la podemos eliminar. Listo. Ahí están los 15 vendedores, por ejemplo. Y en la parte inferior están los días que vendieron. Pues puedo cambiar el dato, editar, como ya lo hicimos hace un momento, y nos vamos aquí. Ahí está. Ah, perdón. ¿Dónde estamos? No, esta es la parte de la leyenda. Esta es la parte de la leyenda. Por cada uno. Cada una de las series, fíjense, cada una de las series tiene estas opciones. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí lo tienen, lunes, la serie 2, martes, ahí está, martes, y así sucesivamente, ¿no? Listo. Entonces, cada vendedor por las opciones. Miren, acá es lo que les decía, que se nota esta opción cuando uno cambia, ¿ve? Observen ahí, ¿ve? Estos están por días ahora, ¿ve? Y cada vendedor, ¿ve? ¿Ok? Cambiar, ¿ve? Observen. Igual, cambia aquí, ¿ve? Las series y los días, ¿ve? Fila, columna. ¿Sí? Cambiar la fila y la columna. Por ejemplo, esta serie aquí corresponde a esta fila. ¿Listo? Y esta serie. Si cambiamos aquí, ¿sí? Este corresponde a la columna. ¿Bien? Pero el asistente lo hace más rápido, no tenemos ningún problema. La idea es cuando uno ya empieza el trabajo, ¿no? Y nos dicen, mire, quiero la fórmula, quiero la gráfica tal, ¿no? Entonces, ¿dónde saca los datos? Inclusive a veces hay que combinar datos de una columna con otra columna para poder obtener, ¿no? Una tendencia, de repente, ordenar los datos. Pero ya eso vamos a verlo en el proceso. ¿Listo? Bien.
Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer una opción, el guardar, como les decía, ¿no? El famoso control G, ya tengo las opciones, ya tengo la contraseña, ¿ok? Para poder realizar el procedimiento. Bien, no sé, ¿alguna pregunta o algo que en el caso no se haya entendido? Sí, esa sería la parte de introducción, por llamarlo así, o inducción en el caso al curso, para refrescar algunos conceptos, alguna forma de trabajo en las hojas de cálculo. Profesor, poder ¿cómo avanzar, sería dígame. para copiar todo en uno solo? O sea, del proceso 1, copiarlo en el 2, en el 3, así, con Shift creo que se hacía. No me salió. O sea, copiarlo al mismo formato, el mismo formato, para todas las hojas. Para eso tendríamos, como le dije hace un momento, lo que tendríamos que hacer nosotros es seleccionar. O sea, antes de que tú envíes el trabajo, por ejemplo, Control U, fíjense, Control U significa un nuevo libro. Control U es un nuevo libro, ¿correcto? Voy a crear hojas rápidamente, 4 hojas. Selecciono la primera, presiono Shift y selecciono la última. Lo que escriba acá, voy a colocar datos, y meses. ¿Listo? ¿Sí? Igual, relleno. Hasta aquí. Combino. Ahí nada más, miren. ¿Listo? Quito la selección y ahora miren. Hoja 2, hoja 3, hoja 4 tiene lo mismo. ¿Qué he hecho? Antes de empezar el trabajo, si son varias hojas, selecciono la primera, presiono la tecla Shift y selecciono todo el rango de hojas que necesito que copie el mismo texto, el mismo formato. Si quiero hojas independientes, presiono Control y le digo, solamente quiero la 1 y la 3 que tenga el mismo formato. Entonces aquí, por ejemplo, voy a colocarle 100 y 200 y aquí 300. Voy a quitar la selección y miren, hoja 1, hoja 2 no hay, hoja 3 sí hay. ¿Correcto? O sea, no necesariamente tienen que ser todas las hojas, pueden ser hojas independientes. Ok, ingeniero, gracias. Bien. Correcto. Bien, jovencitos, gracias por su atención. Lo que yo sí les pediría, por favor, la siguiente clase, por favor, apellidos sin nombres para poder tener mi lista, porque ahorita no tengo la lista de todos, así que veré en la grabación, pero por ahí veo unos nombres que no los puedo reconocer, ¿no? Por ejemplo, Free Fire, ¿no? Fire. ¿Qué nombre le pongo? Correcto, por eso le dije al inicio, puedan cambiar. ¿Perdón? Profesor Blas, sino que no tuve tiempo de cambiarlo. Ok, Vlad, ¿cómo está? Mucho gusto. Bien, esa era la idea, ¿correcto? La siguiente clase lo ordenamos bonito, ya por aquí haré mi lista y la siguiente clase les vuelvo a llamar y me indicarán si estuvieron, verificaremos aquí y veremos en el caso la asistencia. Por ahora, por hoy día lo vamos a mantener así. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, jovencitos, como les decía, hoy día nos quedamos ahí. Gracias por su atención y su presencia a la distancia. Sigan cuidándose, por favor, y mañana, 6 de la tarde, continuamos